Dios te bendiga, bienvenido a Ministerio Español CC3C. El resumen de hoy envuelve la fe y la devoción y estamos en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En la vida cristiana, la fe y la devoción van de la mano como causa y efecto. Pues porque la fe tiene que ver con nuestra confianza en que el sacrificio de Jesucristo en la cruz nos acerca a Dios en una relación de paz. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, claro, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, el efecto de esa confianza que nosotros tenemos en esa realidad es la devoción. O sea, la perseverancia es el efecto de nuestra fe. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí está el efecto de nuestra fe, la devoción. Por fe tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es el efecto, o sea, esto es devoción. Cuando entramos a Hebreos 11.1, el autor de Hebreos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjense qué interesante. La certeza de lo que se espera es la esperanza de la gloria de Dios. Y la convicción de lo que no se ve es la realidad de que tenemos entrada por la fe a esta gracia. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, porque es por Jesucristo que esto ocurre, en Jesucristo y para Jesucristo. Cuando lo aceptamos como Salvador, nosotros no vemos ese efecto, no lo vemos literalmente. Es una cosa que reconocemos, que viéndolo por el testimonio de su palabra, creemos en eso, lo entendemos y respondemos a eso. Y nuestra respuesta a este acto de fe es la devoción. En Hebreos 11 vemos varios ejemplos que ilustran cuán importante es la fe en la vida del creyente, y vemos ejemplos de cómo estos creyentes, al responder con fe, vivieron una vida de devoción. De estos ejemplos descubrimos que nuestra fe no es una declaración genérica de confianza superficial en algo que no entendemos. Nuestra fe tampoco es una declaración genérica de confianza en un ideal popular. Cada uno de los ejemplos de Hebreos 11 revela que los héroes de la fe vivieron entendiendo la verdad de las promesas de Dios y esperando el cumplimiento de esas promesas. Por eso el autor de Hebreos dice: por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ellos vivieron fieles en cumplir el llamado que Dios les había hecho. Y claro, tengo que hacer una corrección aquí. Ellos no entendieron a perfección su llamado en ocasiones, pero entendieron que su llamado era divino y que tenía un propósito eterno. Y fíjense que cada vez que ellos pusieron sus emociones por encima de su fe, ellos erraron. Por eso digo aquí que la fe no envuelve emociones sin razón. Ellos entendieron el propósito del llamado que recibieron de Dios y se movieron adelante confiando en que, según Dios los había llamado, Dios habría de ser fiel en su llamado. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta tan grande nube de testigos es la evidencia bíblica que apoya nuestra fe. Para el cristiano, la evidencia que apoya nuestra fe cristiana está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahí está la grande nube de testigos que evidencian
un testimonio de fe. Y por la forma en que fue inspirada la palabra de Dios, la Biblia revela diversidad de estilos, pero es consistente en los principios divinos que revela. Por eso el autor de Hebreos nos dice que corramos con paciencia, confiando en el Evangelio de Jesucristo. Esto es creer en el Evangelio de Jesucristo y creciendo en una relación de fe con Él. Esto es la devoción a esta fe, a este Evangelio de Jesucristo. Inspirados por esta enorme nube de testigos de la fe, entonces hacemos una decisión de quitarnos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corremos con perseverancia la carrera de fe que Dios nos ha puesto por delante, confiando en el Evangelio de Jesucristo. Esto es creer en y creciendo en una relación de fe con Él. Esto es devoción a. Nuestra salvación por la fe no envuelve ideas creadas por el hombre ni rituales religiosos. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo dice que la fe nace al oír el mensaje del Evangelio, y el mensaje viene de la palabra de Cristo, o sea, viene de la Biblia. La fe cristiana no depende de ideas humanas, sino de la palabra de Dios para crecimiento y perseverancia, o sea, para devoción. Entonces, la idea de nuestra salvación viene de Dios, no de los hombres, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y así entonces el autor de Hebreo nos exhorta a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor de Hebreo nos exhorta a considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros vivimos por fe por Jesús, vivimos por fe en Jesús y vivimos por fe para Jesús. La fe cristiana entiende que Jesús, el Hijo de Dios, es el autor y consumador de la fe. Esto no viene de ideas de hombre. De Jesús, el Hijo de Dios, procede nuestra fe, y Él nos va perfeccionando según vivimos una vida de devoción. Por lo tanto, mantengamos el ejemplo de Jesús vivo en nuestros corazones, y el ejemplo de aquellos que recibieron el mensaje del Evangelio y se convirtieron en héroes de la fe y están documentados en la palabra de Dios. Siguiendo estos ejemplos y arraigados en la palabra de Dios, no nos cansemos de correr esta carrera que nos lleva a la vida eterna. Aquí está el fundamento de nuestra devoción. Con eso termino. Dios te bendiga.